un desastre político, pero en todo caso eso ocurre a las puertas del 10 de enero, que también ha sido señalado por muchos como un momento de inflexión, un punto de inflexión en el proceso de la crisis política venezolana. En medio de estas dos situaciones, tú estás haciendo un planteamiento que por primera vez, es la primera vez que yo lo escucho en mucho tiempo, nos refiere a la necesidad de sumar a todo el que se pueda, de incorporar a todo el que se pueda. Creo que tenemos problemas con la comunicación. Tenemos de nuevo en línea a Mariela Ramírez. Te preguntaba, Mariela, sobre el factor inclusión en el llamado que estás haciendo. Muy distinto a todas estas cosas que hemos escuchado en los últimos tiempos, donde cada quien se erige como que si fuese su existencia la negación de los otros. Háblanos de eso, del carácter inclusivo del planteamiento que haces. Te escuchamos. Bueno, Yuchu, nosotros hace meses a través de diferentes comunicados hemos planteado al país que un acuerdo nacional no puede ser producto de la visión de uno solo de los grupos políticos y sociales que actúa en el país y espera que sencillamente los demás lo secunden. Hemos planteado este espacio de confluencia, de diálogo social dentro de la única institución legítima que queda en el país, la Asamblea Nacional, y hemos planteado que debemos conseguir una respuesta concertada entre todos los actores. Todos y cada uno de los venezolanos somos necesarios para la reconstrucción del país y ninguna acción política será viable y sostenible si no lo hacemos desde un acuerdo nacional inclusivo que nos sume a todos los actores políticos y sociales para un proceso transformador sin excluir a ningún sector de la sociedad. Para eso hemos planteado sencillamente un espacio de confluencia, de diálogo para discutir sobre las distintas perspectivas que se tiene para la restitución de la democracia y que juntos podamos construir una respuesta concertada para avanzar con firmeza, aglutinados, cohesionados, como una sola fuerza, incluyendo factores del oficialismo que sin duda alguna también estarán incluidos en este proyecto de reconciliación nacional y de una visión conjunta de país. En las filas del oficialismo, sin lugar a dudas, habrá personas que también defienden la democracia y a ellos los estamos invitando. De hecho, invitamos a las fuerzas políticas del oficialismo a regresar a la Asamblea Nacional para que sea la Asamblea Nacional electa por más de 14 millones de votos que cuenta con la confianza de unos y otros quien sea el conductor de la transición política en el país. Mariela, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos y sobre todo que hayas hecho un planteamiento que por su amplitud, que por su generosidad se distingue de tantas otras cosas que hemos escuchado en los meses recientes y señala un camino también de encuentro posible a los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Margaret Thatcher. La señal hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR.
750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y nos quedan pocos minutos. Sin embargo, en estos pocos minutos quiero hacerles una humilde sugerencia. Yo les ruego que busquen en Efecto Cocuyo un artículo que publica un muy querido amigo, un muy respetado profesional. Tuve el honor de tenerlo como profesor en las aulas de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Comunicación Social. Me refiero al psicólogo y analista social Leoncio Barrios. Leoncio Barrios escribe un artículo llamado Venezuela envejece y creo que es pertinente conocer las razones que acá desarrolla. Simplemente comparto con ustedes algunos extractos de sus párrafos iniciales. Dice así Leoncio Barrios: queda en manos de los demógrafos establecer qué está pasando con la pirámide poblacional venezolana, pero en este país cada día hay más viejos. Así de simple, de tercera, cuarta o quinta edad, como si fuese Suiza, cada vez se ven más en los espacios públicos, sobre todo en las zonas de ingresos medios. A muchos, los hijos y otros familiares se le fueron del país. Quizá por eso salen más a la calle, o quizá, como gran parte de los jóvenes han emigrado al país, los viejos se notan más. Los pueblos y ciudades cuyos pobladores son mujeres, niños y viejos es un paisaje social característico de los países europeos en guerra. En Venezuela aún no es así. A veces, en algunos lugares, parece. Además de la visibilidad adquirida por el sector de mayor edad, otro, el de los jóvenes entre 20 y 40 años, deja sentir su ausencia. Sobre todo en los eventos, en los sitios nocturnos, inclusive en los sitios de trabajo, donde en otro momento era fuerte mayoría, inclusive el público o usuarios exclusivos. En contraparte, los bebés, los niños y niñas menores de 10 años parece que se multiplican, sobre todo entre las familias que tienen menos recursos económicos. En Venezuela no es como en Europa, no. Esta nueva pirámide poblacional venezolana constituye un reto para las familias, la comunidad y las instituciones sociales. No menciono al Estado, que debería ser el primer enunciado, porque quien lo administra actualmente es tan ineficaz que no se puede esperar nada de él. Comenzando porque el país carece de un sistema de salud eficiente y digno, y ese es precisamente el servicio que más demandan los sectores de población que van prevaleciendo en el país, los niños y los viejos. Este tema de la atención de la salud es una de las preocupaciones que se llevan y con la que viven quienes emigran y dejan a los padres, abuelos, tíos en Venezuela. Asimismo, son los emigrados los que hacen que algunos de estos adultos mayores tengan un nivel de vida superior al promedio de la población venezolana gracias a las remesas regulares que les envían y los envíos especiales. Precisamente, algunos emigrados, sobre todo los de los sectores con menos recursos económicos, se fueron para cumplir la misión de ayudar a su familia desde el exterior. Una decisión muy dura, porque implica no solo la lejanía física por un tiempo indeterminado, sino la posibilidad de que nunca más vuelvan a sentir el calor de la cercanía física de sus familiares. Queda la opción de continuar viéndose y hablando gracias a los fríos recursos tecnológicos. Intacta la disposición de ayuda, la distancia geográfica, esa ausencia de los seres queridos puede generar en los mayores que se quedan un sentimiento de espantosa soledad, pero lo compensa el creer saber que quienes se fueron están mejor lejos que si estuvieran en Venezuela y que al menos le podrán asistir económicamente para las penurias de la última etapa de la vida. Junto a su población, Venezuela envejece física y funcionalmente. Es un peculiar caso porque el desmejoramiento físico y cognitivo característico del envejecimiento en los humanos suele tener un efecto inverso en las ciudades y países que con el pasar del tiempo y con una buena administración mejoran el funcionamiento, prosperan y se embellecen. Afortunadamente, en los venezolanos sigue intacta la disposición de ayuda, de cercanía física, de solidaridad que nos ha caracterizado entre sí y con los extranjeros. Ese es de los recursos inagotables de este país y por ello el miedo a la muerte de los viejos en soledad, un doloroso problema en países desarrollados por la ida de los más jóvenes, en nosotros, por fortuna, difícilmente se desarrolle.
Esta es la reflexión que nos regala el psicólogo y analista social Leoncio Barrios. Yo quiero que cada uno de ustedes agarre estas palabras de Leoncio y vea si estas palabras dibujan de alguna manera el mapa físico, humano, afectivo de ustedes mismos, de su familia, de sus afectos cercanos. Si bien dice Leoncio al inicio de su texto que ya quedará para los demógrafos determinar qué está pasando con la población venezolana, ciertamente los demógrafos ya han hablado. Hay una cosa, una categoría llamada bono demográfico. El bono demográfico es ese momento en el desarrollo de un país en el que el sector mayoritario de la población está en plena edad productiva. Durante muchísimo tiempo se dijo que Venezuela era un país de muchachos, un país de gente muy joven, y que en consecuencia buena parte de la población no estaba aún en capacidad de generar riqueza, de aplicar el trabajo sobre las riquezas naturales para convertirlas en riqueza social. No nos pasa a nosotros como a estos países de la Europa de posguerra o de entreguerra, donde ciertamente la situación era inversa. La inmensa mayoría de la población era una población vieja, porque los jóvenes habían sido o consumidos por el fuego de la guerra, o se habían ido precisamente huyendo de ese destino. Venezuela, la Venezuela de estos años, la Venezuela del año 2004-2005 para acá, no estaba ni en el caso de la Europa de posguerra, ni en el caso de la Venezuela de antes. Ni éramos un país de ancianos, ni éramos un país de muchachos. Por fin Venezuela había llegado a eso que se llama el bono demográfico. Por fin Venezuela tenía a la inmensa mayoría de su población ubicada entre los 22 y los 55 años de edad, es decir, en plena capacidad productiva. Y fíjense ustedes qué cosa tan importante. Venezuela llega a tener ese bono demográfico precisamente en el momento que tenemos la bonanza petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Fueron casi 10 años recibiendo altos precios internacionales del petróleo. 1 millón de millones de dólares. Se dice fácil, ¿verdad? 1 millón de millones de dólares entraron a las arcas del Estado, producto de la renta de hidrocarburos. Señores, teniendo esa inmensa riqueza desde el punto de vista petrolero, el barril de petróleo llegó a estar por encima de los $100 la unidad, y Venezuela producía más de 2 millones de barriles diarios a principios de este siglo, del siglo XXI. Imagínense ustedes la masa de dinero que eso significaba, y teniendo a la inmensa mayoría de la población en capacidad productiva, en edad productiva, bueno, teníamos la receta perfecta para lanzarnos hacia el desarrollo, para lanzarnos hacia el primer mundo, para que Venezuela, que siempre había sido un país receptor de inmigrantes, un país que todo el mundo lo veía como una balsa para salvar su destino y para construir acá con nosotros su futuro y su familia, bueno, convertirnos en algo muchísimo mejor, convertirnos en un país con un estándar de vida del primer mundo, pero con la calidad de vida de un paraíso tropical. Eso pudimos ser los venezolanos, pero llegó el chavismo. Destruyeron la riqueza petrolera y el bono demográfico anda por ahí caminando. Ya no es la espada que camina por América Latina, no. Es la miseria venezolana creada por este gobierno que empuja a caminar por las carreteras de América Latina a tanto joven, a tanto adulto joven, a tanto venezolano en edad productiva, buscando salvarse de la miseria en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en cualquier otro rincón del planeta, pero no en la Venezuela aquejada de ese mal que es el chavomadurismo. Para que tengamos claro, pues, de dónde viene esta situación
denunciada por el psicólogo Leoncio Barrios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que esto cambie? Porque esto no es producto de una maldición gitana, esto no está escrito en el cielo, esto no es una maldición bíblica. No, esto que estamos atravesando es el resultado de nuestros errores, de nuestras omisiones como país, como sociedad. Y si eso pasó así, nosotros también tenemos la fuerza para poder solventarlo y construir para nuestros hijos, para nuestros nietos, un futuro distinto. Y cuando digo distinto, digo mejor y de todos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares. Al frente de los controles estuvo César Artiaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. EPA envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los escorpiones venezolanos y su particular veneno. Una gota de su secreción sería suficiente para matar a un hombre en pocas horas. Los escorpiones o alacranes son capaces de producir un cóctel letal que contiene más de 300 toxinas que bloquean el vital intercambio de iones en las células de